Yo lo que creo es que se han creado unos imaginarios que tienen que ver con ciertas atribuciones que se le da a la ciudad festiva, la sucursal del cielo, la ciudad rumbera, la ciudad de las mujeres hermosas, ciertos a prioris y que funcionan muy bien con la música salsa, porque entonces a la música salsa también se le atribuyen ciertos imaginarios, que es música originalmente que viene de África, que por la percusión es muy sensual, que las mujeres bailan de cierta manera. Se juntan esas dos percepciones y se crean imaginarios, y esos imaginarios tienden a pasarse como identidad cultural de la ciudad. Yo creería que hay una identificación, más bien, una identificación por todo este proceso histórico que nosotros mencionamos atrás, de nosotros los caleños por la música salsa. Y ahí juega mucho la comunicación. Es decir, en la medida en que, digamos que gran parte de los caleños que podemos ubicarnos entre estratos medios, descendemos o venimos de familias que décadas atrás pertenecían a sectores populares, tenemos entonces una educación musical alrededor de la salsa. O sea, uno aprendió a bailar con la salsa, por ejemplo, porque los papás ponían salsa el fin de semana, o música afrocubana el fin de semana, o porque en la universidad, o porque los amigos, o porque en el barrio, etcétera, etcétera, la salsa era, o la música afrocubana era una dimensión muy importante de la vida social y cultural. Entonces, se ha creado una comunicación alrededor en donde hay una serie de tradiciones que empiezan a establecer relaciones intergeneracionales, interétnicas, intersociales o interclases, que tienen que ver precisamente con las maneras en que ha fluido o ha rotado la música afrocubana en la ciudad. En ese sentido no se puede hablar de identificaciones. Ya hablar de identidad cultural es complicado porque, y sobre todo hoy en día hay muchas maneras de ser caleño. Claro, la salsa podrá ser una dimensión de esa manera de ser caleño. La pregunta interesante sería, más que por las identidades, preguntarnos por la subjetividad. Es decir, ¿qué de eso que somos nosotros o que creemos que somos nosotros tiene que ver con la salsa? Esa me parece una pregunta interesante. Claro, y no siempre es una dimensión consciente de nuestra vida. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué de lo que yo creo que soy muchas cosas, pero qué de esas muchas cosas está permeado por la salsa? Si yo me pongo a hacer esa pregunta, o si yo me hago esa pregunta mismo, no creo que pueda encontrar una sola respuesta. Van a haber muchas respuestas y seguramente irán apareciendo a lo largo de la vida. Pero lo interesante de eso sería tratar de analizarlo desde fuera, porque uno sí podría encontrar que en la medida de que ese imaginario social ha sido tan fuerte y que la salsa ha sido un correlato de esa historia de la ciudad, pues evidentemente puede leerse como un espíritu de época, como un referente simbólico y que está siempre interpelándonos y preguntándonos como caleños, que somos porque vivimos en esta ciudad, por quiénes somos nosotros. Pues es una cuestión interesante allí lo de la identidad. No lo remetería a una identidad cultural fija y estática. Uno sí puede decir que Cali es la ciudad de la salsa sin ningún problema, que es la capital mundial de la salsa sin ningún problema.
Pero Cali es mucho más que eso. Así como uno puede decir que uno es salsero y que sabe bailar salsa, pero esa no es la única dimensión, evidentemente, de la vida de uno como ciudadano de Cali o como habitante de esta ciudad y mucho menos como persona. Yo creo que en síntesis uno podría mirar, y ahí está la importancia para la comunicación, uno podría mirar la salsa como un proceso de comunicación. Entonces, explicaba ahora, ¿no? Un proceso de comunicación intergeneracional, en la medida en que ha sido una expresión compartida a través de múltiples generaciones, pero también que ha permitido solidaridades vecinales, barriales, y que hoy en día vemos que ha permitido también interacción entre las distintas clases sociales o entre los distintos grupos étnicos y raciales que hay en la ciudad. Yo creo que, como decía una etnomusicóloga muy importante, Liz Wasser, que realizó un libro que se llamó La ciudad de la memoria musical. Ese libro, el libro de Alejandro Ulloa, La salsa en Cali, diríamos que son los estudios más completos hasta ahora realizados sobre salsa en la ciudad. Liz decía que la salsa y la música antillana, como consecuencia de todo ese proceso tan complejo que hablamos al principio de la entrevista, que tiene que ver con la urbanización, la industrialización y el crecimiento de la ciudad, fueron adoptadas como estilos representativos de un contexto urbano como el caleño, que progresivamente se vuelve cada vez más heterogéneo y cada vez más cosmopolita. Heterogéneo porque Cali es una ciudad de cruces y de recepción de múltiples culturas del país y grupos sociales que vienen de distintas partes del país. Y cosmopolita porque precisamente a través de la música salsa, por ejemplo, Cali ha empezado a dialogar dentro de la dinámica de la globalización, pero ha comenzado a dialogar fuertemente con otras partes del mundo. O sea, primero con el Caribe, con Nueva York, con Cuba, con México, con Puerto Rico, con Panamá, con Venezuela, pero hoy en día dialoga también con ciertos sectores de Europa que están muy interesados en este mercado cultural alrededor de la salsa. También hay que decirlo, en ese sentido también es un fenómeno de comunicación porque la industria cultural alrededor de la salsa se ha encargado de convertir la salsa en un fenómeno masivo, en donde la comunicación es muy importante. Los espectáculos como Delirio, por ejemplo, las películas como Ciudad Delirio que acaba de suceder, o las actuales producciones que tiene Canal RCN y Caracol, que son malísimas, ¿no? Pero pues siguen estando al aire. Las telenovelas estas sobre Cali, sobre la salsa, dan cuenta de cómo la comunicación juega un papel muy importante en esta industrialización del fenómeno sociocultural. O sea que desde múltiples partes uno podría ver la música salsa como un proceso de producción de sentido, pero también de interconexión significativa, interacción significativa entre los distintos sectores y los distintos intereses que han compuesto y que componen hoy en día la ciudad. Perfecto.